Dos cosas para sí, Raúl. Los dos compañeros del panel. Andrade, el compañero Oscar, habló de la disminución de la jornada laboral. Aparentemente es una salida, no, aparentemente no, yo tengo la convicción de que es la salida. Álvaro, en esa perspectiva que vos decís, nosotros obramos en perspectiva, planificamos en perspectiva. ¿Cómo ves eso en la perspectiva del desarrollo del país? Ese es uno. ¿El trabajo, el futuro del trabajo? Claro, no, pero el tema de la disminución de la jornada laboral, que plantea, Oscar lo planteó, pero plantea el Vicente. Y otro asunto, hay emprendimientos que han cerrado, hay emprendimientos a los cuales el Estado le ha dado más que préstamos que no son devueltos después. No vamos a hablar de cuáles, pero todos tenemos en la cabeza algunos como Fripur, como Pailana, En esa perspectiva de quizás de un nuevo Estado, o por lo menos en la opinión de algunos, de un nuevo Estado, ¿están pensando o están planificando o existe la perspectiva de una intervención del Estado en vez de fábricas cerradas, dársela a los trabajadores, que después eso no arranca nunca, en alianzas, en acuerdos con los trabajadores, el Estado y los trabajadores, en procesos productivos que no terminen como en Juan Lacase, cientos de trabajadores pidiendo después que se les tire el seguro de paro con todos los costos que tienen para el seguro? Esa es la pregunta. Está buenísima la pregunta, Raúl. Los dos, Álvaro y después... Dale, Álvaro, voy yo. Sí, a ver, primero la reducción de la jornada laboral no es un proceso sencillo, pero es un proceso. O sea, hace 10 años pasamos de 48 a 44 horas en la construcción en medio de potenciar que los cambios científico-tecnológicos incorporados a la industria deriven en mejor condición de trabajo para... Y no fue en el único lugar, ¿no? No fue en el único lugar. Lo que estoy diciendo es que en cada lugar hoy tenemos una realidad claramente regional compleja, que es que en Brasil se va para el otro lado, que en Argentina se discute el aguinaldo, y claramente vos precisás acuerdos que también potencien socialmente regional y hagan luchas que vayan más allá de... Yo la semana pasada estuve en Perú, donde lanzaron la campaña por la bolsa Portland de 25 kilos. Tercer país que intenta lograrla en el continente. El primero fue Uruguay 2008, Chile el año pasado. Firmé yo el decreto ese. Chile, mirá, no quiero pelear, pero... No, pero es uno de los orgullos más grandes. Del decreto a la aplicación hubo que en un momento agarrar y partir las bolsas a la mitad y no bajar ninguna. Bueno, pero está, siempre va acompañado. Lo social y político siempre va acompañado. Pero lo que digo es... es cierto que hay banderas que tienen que ser banderas internacionales. O sea, hay luchas que van a ser por la forma acá, le vamos a dar acá tironeando, pero que necesariamente tienen que generar una perspectiva regional. Pero yo, si me preguntás, tendríamos que incorporar con mucha negociación colectiva, con mucha discusión del punto de vista de la productividad, con mucha posibilidad de diálogo y acuerdo donde podamos. No es a los panzazos, pero no es sin conflicto. Estos procesos no son sin conflicto, no se dan tiernamente como el venado en la pradera que trota y alegremente lo vemos. En general siempre se dan forjando lo nuevo. Me parece que tiene que... Nada, porque si no hablas así vas a tener problemas. Tiene que abrazar también ideas de este tipo, porque si no quedamos encerrados en el temor de lo que me va a pasar porque voy a perder mi lugar. Y eso funciona a la derecha, el miedo siempre funciona a la derecha. No, Raúl, vos sos de Paysandú. El dolor que te provoca que haya una actividad económica que en el mundo se termina, porque así ha sido con la lana, cuando en Uruguay el índice CONIAT mide carne y lana. Estamos hablando de hace 50 años. Hoy en día es muy distinto el panorama. La lana fue permanentemente combatido por el sintético a nivel mundial hasta que desapareció. Entonces la perspectiva lo que te debe dar es justamente anticipar esos temas, para que no se produzcan los dramas humanos que se produjeron, yo te diría que en casi todas las textiles en Uruguay, con la historia textil que tenemos, pero yo lo vivencié en Juan Lacase, porque Juan Lacase era la única del Estado, y quizás fue la que demoró más porque era del Estado, y todos a sabiendas de que era prácticamente imposible levantar una actividad económica que en el mundo murió. A veces yo le pongo como ejemplo, digo, no jorobemos con esto de que se imprime carne en las impresoras.
Porque así como el sintético nos sacó la lana, yo no sé qué va a pasar con la tecnología en el futuro. Sepamos que eso existe y que puede llegar a ser una amenaza. Entonces, acá el principal tema, Raúl, es quién es el actor de esas actividades. ¿Quién es el actor? ¿El empresario privado? ¿El nacional? ¿Uno extranjero que sabe? Tenés que tener reglas claras y cumplir con la Constitución y la ley. Yo me acuerdo claramente en Fray Bento, ustedes se deben acordar todo, cuando creo que era un gobierno colorado, festejó que habían llegado unos jeques árabes, hicieron un desfile con las túnicas y todo, y fue lo único que hicieron en el Uruguay. Entonces, sinceramente, hay que ser muy cuidadoso con el tema del lavado, por ejemplo. Hay un montón de gente que viene, si ustedes supieran la cantidad de, voy a emplear una palabra, de chanta que llegan a plantear cosas, que uno tiene que estar muy atento, muchas veces enviado por compañeros, que dicen, y honestamente, que dicen, esto puede ser una solución para esto, y uno llega al momento que dice, bueno, no. Ahora estoy con una persona que de un organismo internacional se ha obsesionado, entonces nos escribe, insiste, ilusiona a la gente de Juan Lacase porque quiere hacer el puerto de aguas profundas en Juan Lacase. El tipo no pasó nunca por Juan Lacase. Lo vio en el Google a Juan Lacase. ¿Me explico? Estas cosas suceden en la vida real. Entonces el tema es cuál es el actor. Yo creo que hubo con muy buena intención, pero fue un fracaso tremendo el tema del Fondes. Y no es un tema de que haya habido corrupción, es un tema de que no se genera de un día para el otro el espíritu cooperativo o el affectio societati, como se llama, ni las capacidades de gestión. No alcanza en una empresa como Pailana, que se fundió, echar a 3 gerentes para bajar costos, porque los procesos van por otro lado, hay que saber de eso para hacerlo. Yo puedo ser muy crítico con el señor Soloducho, ¿era, no? Soloducho. El viejo Soloducho. Que se fue. Que se fue y dejó. No, estaba el padre y el hijo, digamos. Pero que hubiera alguien que conociera más de mercados textiles en el mundo, y por algo se fue. Entonces, el tema de quién lo hace, compañero, esto es muy importante. ¿Quién lleva adelante esas actividades productivas? Gustavo, vos escribiste un artículo en el cual dijiste, pero déjame decirlo. No seas malo, recién me dijiste. No, pues lo titulaste, lo que él escribió. lo titulaste no vendamos, ¿qué necesidad de vender el bajo patrimonio? Espera, déjame decirte esto. Voy en el sentido de dialogar. Vos escribiste un artículo en el cual en determinado momento pone, y en lugar de toda esa plata, que esa plata no existe, muchachos, ¿no? Porque si nosotros damos una exoneración de zona franca. Espera. No, pero te quiero decir porque me llamó la atención, Gustavo. Si toda esa. Después voy a que la plata esa no existe, porque digamos, si uno da una exoneración es porque esto. Vienen porque eso existe, porque existe la zona franca para una planta, porque si no, no vendrían. Y si sospechamos que vendrían igual, yo creo que hay que revisar todos los mecanismos, pero vamos al Parlamento, a revisar si el país necesita zona franca, etcétera, etcétera. Porque son mecanismos que existen y están ahí. Ahora, el razonamiento que yo te entendí, que tú ponías en el artículo, era en lugar de hacer todo esto, ¿por qué no generamos centros de investigación, etcétera, etcétera, etcétera? Porque no se genera de manera en el aire, se genera a caballo de actividad económica. Este acuerdo, entre las cosas que se negociaron, permite tener $1,5 millones por año durante 23 años para un fondo de innovación sectorial. Uno de los principales intereses que tuvimos como gobierno de manera permanente es tratar de, en una tercera experiencia de planta de celulosa en el Uruguay, tratar de aprovechar todos los procesos para que esto generara no solo el mayor valor agregado en Uruguay, que no es voluntario porque vos, por ejemplo, el Fondo de Innovación Sectorial ese va a ir destinado a que empresas chicas adquieran capacidades para colgarse de esto, porque eso el mercado solo no lo genera, tiene que haber políticas públicas para eso. Va a estar destinado a capacitar a trabajadores, conjuntándolo con los fondos del INEFOP. Va a estar destinado a ser un centro tecnológico maderero.
en Tacuarembó, un centro de bioeconomía que pueda ir jugando en sinergia con lo que es la UTEC hoy, con otras instancias de la universidad y que pueda ir ayudando a hacer crecer ese desarrollo. Entonces, la cuestión acá es quién es el actor. Yo tengo mucha expectativa en el trabajo del INACOP y las cooperativas, sinceramente creo que es una de las actividades humanas más nobles, pero hay que poner mucho ahí, porque somos seres humanos y no siempre el hecho de trabajar conjuntamente y asociado funciona. En estos casos no funcionó. Entonces, soy convencido, absolutamente convencido que el Uruguay tendría que invertir más en ciencia y tecnología. Tampoco depende de los gobernantes de turno solamente, ¿eh? Depende de las voluntades políticas que se generan en el país. Les voy a poner un solo ejemplo. Ahora no estamos logrando, la caja militar, el déficit de la caja militar, ¿saben qué número de prioridad presupuestal es en el Uruguay? Es la 6ª prioridad presupuestal del Uruguay. Lleva más plata que todas las transferencias a los gobiernos departamentales, lleva más plata que toda la protección social del Uruguay, incluyendo al MIDES, Protección Social y a ENAU. Tiene un 50% más que el presupuesto de defensa del país. Evidencia mayor que esa, y el sistema político no logra revertir este tema. Entonces, muy bien, yo soy el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si todo dependiera de mi voluntad, sería una papa. Pero esto se cocina 3 meses, en 3 meses cuando arranca el gobierno. Entonces, por eso estamos tratando de anticipar la mayor cantidad de procesos y explicitar la información con la mayor transparencia para que el próximo gobierno, cuando venga, diga, no, muchachos, si seguimos en esta trayectoria, nos vamos al precipicio. Sinceramente. Porque yo no estoy dispuesto a haber mejorado las políticas sociales durante 13, 14, 15 años en este país para tener que decirle a un señor el día de mañana, mire, no hay más plata para su jubilación, bárbaro, se lo aumentamos, pero... ¿ah?